autoridades y poder contar con la experticia necesaria para pronunciarnos en estos aspectos. Bien, vamos a comenzar. La psicología o la psicocriminología del abuso sexual infantil. ¿Qué sucede? El concepto o el constructo de abuso sexual infantil, como ya les decía, implica mucho que tanto estas dos personas que interactúan, ¿no? Tanto el victimario como la víctima, es decir, el agresor con la víctima, tienen una dinámica de interacción. En esta dinámica de interacción suceden diferentes circunstancias en las cuales puede o no agravarse una situación o como también no. Y materia o objeto de estudio viene a ser estas aristas que les hablaba, ¿no? En parte de lo que nosotros estamos estudiando o estamos en constante estudio de las conductas, se entiende que el ser humano es un ser complejo y maneja en su bagaje diferentes comportamientos, diferentes formas de actuar. Y casualmente uno de los aspectos o de las áreas más complejas para estudiar es la conducta humana por la complejidad que tiene y por el dinamismo que maneja. Dado, dicho sea de paso, el ser humano es lo que construye en su andar. Entonces, en su andar, al momento de interactuar, es posible que cambie diferentes conductas según lo que le invite su entorno, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo primero, en un inicio vamos a tener que hablar sobre los delitos sexuales en el Perú. Es importante ponernos en contexto, pero para esto también hay que hablar del otro lado, del antiguo continente. Por ejemplo, en Roma, queridos participantes, anteriormente los delitos sexuales, ¿saben cómo se castigaba? Se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían violencia sobre otras personas, casadas o solteras. Esa era la norma que existía, ¿sí? Ahora, dentro del procedimiento, dentro de este castigo que ellos emitían, obviamente era más rígido, carente de pronto de lo que existe ahora, que son los derechos humanos y ello, ¿no? Era la pena de muerte así, de manera definitiva. En un espacio, por ejemplo, del derecho hebreo, los hebreos eran más, tenían una pena más drástica, ¿no? Ellos sancionaban con la pena de muerte al violador y así como a los familiares más cercanos. Por ejemplo, en Roma era solamente a la persona que cometía este tipo de abuso, ¿no? En cambio, en la cultura hebrea, la sanción o la pena que tenía una persona que abusaba sexualmente de otra era la muerte del mismo y así como también de los familiares más cercanos. Anteriormente se tenía un concepto de que si el agresor sexual ha cometido ese delito, lo más probable es que toda su familia también sea de la misma clase, ¿no? Entonces es lo que socialmente catalogaba el derecho en ese entonces y hacía que se sancione de esa manera. Ahora miren, algo no muy lejano que somos nosotros, nuestros antecedentes o nuestros antecesores. En Perú, los incas sancionaban al violador con la expulsión del pueblo. Ahora, solo se aplicaba la pena de muerte a los reincidentes. ¿Qué quería decir esto? Que las personas que cometían este tipo de abusos contra otras, se les sometía a una audiencia pública y se les expulsaba del lugar donde se convivía. Y después, a la larga, lo que se hacía era tener un control de que ellos no ingresen al territorio incaico. Sin embargo, cuando ingresaban y volvían a hacer eso, ya era la pena de muerte, ¿no? Entonces, de algún sentido, y podemos notar algo aquí, que tanto la presencia de este delito sexual antecede a nuestra actualidad. Lógicamente, mire, estamos hablando de Roma, estamos hablando de los hebreos, estamos hablando de los incas, estamos hablando de muchos años atrás, donde ya este delito existía. Entonces, podemos hablar de una figura muy compleja al momento de estudiarlo. Ya han pasado muchos años y a la fecha seguimos teniendo este problema.
Más adelante vamos a ir entendiendo cómo es que se está dando, cómo es que se da y cómo va cambiando esta dinámica de estos delitos sexuales que se suscitan en nuestro país. Este punto es para contextualizarnos y saber más o menos en qué entorno estamos cuando hablamos de delitos sexuales en el Perú. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos delitos, que también son denominados contra la libertad o indemnidad sexual, son hechos producidos a diario en nuestro país y son expresión de una sociedad decadente en valores. Son a la vez fenómenos de alarma social, debido a que los medios de comunicación los enfocan como un elemento de la problemática social. En general, yo bueno, sé que ustedes eh, generalmente lo que hacemos en casa, ¿no? Prendemos el televisor, agarramos el control remoto y vemos, lo primero que vemos en las noticias es asesinatos, violaciones y demás. Es una problemática y en realidad está en un incremento bastante alarmante. Ahora que ha pasado, bueno, ya nos levantaron la cuarentena, al menos en la ciudad de Ayacucho, nos han levantado el aislamiento social obligatorio de una hora, nos han cambiado a otra, y lo que sucede es de que más aún cuando han estado las personas en sus hogares se han incrementado los abusos. Abusos en todo sentido, hablamos de violencia psicológica, violencia familiar, bueno, violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. Los cuatro tipos de violencia. Dentro de esto, cuando se creía que los males solamente están en la calle, recién nos estamos dando cuenta con esta pandemia de que también los problemas se suscitan en el hogar, solamente que a veces no somos tan acuciosos para analizar nuestro entorno inmediato, que es nuestro hogar, nuestra casa, y negamos la realidad y lo que decimos es que todo me sucede o todo lo malo está en la calle, cuando no es así. Y es uno de los causales, por ejemplo, del famoso silencio en la presunta víctima de abuso sexual. Porque ¿qué pasa? Que la víctima de abuso sexual tiene ese concepto de que mejor es mantener esa información dentro de sí que sacarlo al resto, porque después lo van a catalogar socialmente. Vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Estoy seguro que ustedes también están muy llanos a poder participar del taller y, de manera constante. Se tiene en cuenta, queridos amigos, se tiene en cuenta que la violencia sexual es un problema de salud pública en nuestro país, así como en muchos otros. Existen múltiples definiciones para estos términos. Las definiciones que pueden existir en realidad para los delitos sexuales son violencia, violación, abuso o delito contra la libertad sexual. El término técnico que generalmente nosotros lo, lo utilizamos constantemente, o el término que utilizamos constantemente es delito contra la libertad sexual, porque implica el umbral, perdón, implica investigar o indagar todo el aspecto necesario que tiene que ver con una dinámica de abuso, ¿sí? Porque el abuso no tiene una sola forma, tiene diferentes formas de expresión. Todos son referidos a este acto en realidad, ¿no? Básicamente afecta la voluntad, ¿sí? Afecta la voluntad y la libertad sexual de la víctima. Lo que sucede aquí, Samuel, te voy a pedir que me esperes un momentito, termina esta idea y vamos a poder participar, ¿ya? Dentro del concepto que nosotros tenemos para el abuso sexual propiamente dicho, nosotros tenemos que ver que aquí se va a resquebrajar la voluntad de las personas, es decir, se va a ir en contra de la voluntad de las personas y la libertad sexual de la víctima. Todos somos libres por derecho y al momento de ser libres tenemos opciones de escoger ciertas capacidades de toma de decisiones en algunos aspectos, pero en ello intervienen diferentes factores como es la edad, como es el factor sociocultural, en qué contexto has vivido para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la madurez, el tema del desarrollo socioemocional, para que tú puedas determinar algunas, eh, algunos eventos que puedan suscitarse en su vida. Lógicamente, el ser humano es dueño de su vida y de su destino y es el que puede elegir
Sin embargo, existen capacidades o habilidades cognitivas que te permiten tomar decisiones en una determinada edad. Y ahora quisiera que participemos mediante el chat. A ver, primera pregunta de la tarde, queridos participantes. ¿A qué edad ya se considera que una persona puede tomar decisiones en función a su propio cuerpo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, quisiera que me escriban al chat, por favor. Buenas tardes. Arnold Miguel nos dice 14 años a más. Miguel Ángel Lázaro, 14 años, 14 años. Buenas tardes. A partir de los 14 años. Ya, alguien que me diga algo diferente a lo de los 14 años. Usuario nos dice, bueno, usuario nos refiere 18 años, ya. Y gracias por la diferencia y muchas gracias por su participación. Según la ley, 14 años y a mi parecer, experiencia 17 años, correcto. Bien, más marcada aún la diferencia. ¿Saben qué sucede? Y uno de los inconvenientes que está suscitándose actualmente en nuestra realidad peruana con lo que respecta a la intervención en materia legal, es decir, las leyes versus la ciencia, lo que sucede es que acá nos vamos a dar cuenta de un vacío. Clínicamente hablando, médicamente hablando, científicamente hablando, el ser humano logra obtener el tope de desarrollo, esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, llega al tope de desarrollo, o vamos a llamarlo como la cúspide de desarrollo, a los 18 años, como lo refería el participante usuario. Entonces, de alguna u otra forma, la ley ya hace poco hubo una última modificatoria con respecto a que toda persona que tenga bien denunciar un hecho de abuso sexual y sea menor de 14 años, ya se le da un tipo de trato diferente, ¿no? Posterior a los 14 se dice que hay capacidad de elección. Científicamente, para los psicólogos en específico, se nos hace compleja esta figura, dado de que cognitivamente hablando, la capacidad de juicio y de criterio de una persona se solidifica, se mejora en sus competencias y, como le decía, llega a la cúspide a los 18 años, que es donde ya uno genera el sentido de independencia, genera aspectos específicos para poder tomar decisiones de acuerdo a sus facultades cognitivas que tiene. Correcto. Ahora, ¿qué pasa antes de los 18 años? Antes de los 18 años, generalmente todos estamos en un proceso maduracional que implica reacciones físicas, reacciones neurológicas dentro de nuestro cuerpo, reacciones químicas, es el término, que suceden en nuestro cuerpo y que se vinculan a su vez con factores emocionales. Entonces, muchas veces las emociones participan también en la toma de decisiones. Es por ello que la edad óptima para poder generar la adultez, como lo refiere nuestro documento nacional de identidad que se adquiere a partir de los 18 años, uno adquiere una capacidad jurídica a partir de esa edad. Entonces, ya es entendible de que una persona está lista o apta para poder estar en sociedad, ¿no? Mientras sea menor de edad, necesita supervisión. Eso es lo que la ley refiere. Aún así, en todos sus extremos podemos ver una suerte de falta de comunicación, podríamos llamarlo, entre lo que las personas que analizan las leyes y las personas que desarrollan ciencia. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, tengo abogados y agradezco mucho su participación. ¿Qué pasa en el tema de daño psíquico y el tema de los plazos que los psicólogos tenemos para poder determinar lo que es estrés postraumático? Bueno, eso es parte de otro tema, pero les advierto también esta diferencia para entender este ejemplo que tenemos ahora o esta situación. Yo para diagnosticar un estrés postraumático,
que en teoría es igual a daño psíquico, lo que tengo que hacer es esperar 6 meses. Pero los plazos que me da la ley no cumplen a lo que refiere la ciencia. Entonces, ¿qué surge? ¿No? Es como que en la parte médica se le diga a una persona, a una gestante, se le diga, ¿sabes qué? Tú ya no vas a dar a luz a los 9 meses, vas a dar a luz a los 6 meses. Y sucede esa suerte en la psicología igual, porque nosotros tenemos que basarnos en criterios diagnósticos que están establecidos en nuestro manual de diagnóstico, que es el DSM-4, bueno, el 5 que ya va a salir, y el CIE-10 o el 11 que también está a punto de salir, ¿no? Entonces, es como que falta ese diálogo y es por eso que a veces hay puntos sueltos que aún no se están mejorando, pero estamos en eso. La psicología forense, al menos en nuestro país, aún está en crecimiento, en desarrollo. Confío que con las investigaciones y con los demás avances en estas ciencias del comportamiento podamos contribuir más a ese diálogo, ¿no? Que es lo que se sugiere en realidad. Parte de esto implica también conocer el contexto de cómo desarrolla una persona y la persona es quien ejerce su derecho. Entonces sería adecuado establecer parámetros que hagan que la persona, y como se está haciendo, porque siento yo sí una mejora bastante abismal en relación a las otras leyes que existían anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia familiar. Antes se tocaba como de una manera muy superficial. Ahora con la ley 3036-4 todo esto ha cambiado, incluso tiene un mejor trato y una mejor vía, incluso hay una celeridad procesal y un sentido de protección, hay un sentido de erradicación, como dice la misma ley. Definitivamente no se puede erradicar de la noche a la mañana, pero ya hay un trabajo, ya hay equipos formados y eso es un gran avance. Bien. Tenemos que tener en cuenta que los delitos sexuales en nuestra comunidad, y voy a acotar un poco a lo que decía uno de los investigadores en este tema, uno de ellos es Echeburúa, bastante conocido en España por sus proyecciones y por sus aportes en materia sexual o en materia de delitos sexuales o de abuso sexual. Él manifestaba de que una sociedad con más índices de una actitud reprimida en el ámbito sexual tiene una tendencia muy fuerte a poder desencadenar este tipo de conductas violentas en el nivel sexual. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar específicamente nuestra región, que es Ayacucho. A ver, quisiera que me apoyen o me ayuden a poder entender esto, ¿no? Ayacucho tiene una forma y una vivencia, yo soy ayacuchano, toda mi vida he vivido acá, tiene una forma de vivencia bastante, la pregunta es, ¿será muy reservada o bastante libre, bastante de pronto de mente abierta? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo es el pensamiento? Bueno, científicamente es un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. El pensamiento divergente está abierto a nuevas experiencias, a nuevas formas de vida. El pensamiento convergente es un poco más cerrado, ¿no? Hay una sola idea de la cual persisten las personas y tratan de vivir en eso. ¿Qué considerarían ustedes, a ver, como operadores de sociedad? Porque todos pertenecemos a esta sociedad. A ver, quisiera que me digan, ¿qué consideran ustedes? Ayacucho será conservador, será abierto. Ya, Río Sanji nos dice convergente. Gracias. ¿Alguien más? Silvia dice convergente, sí. Como que tenemos el concepto de tener un pensamiento cerrado, bastante reprimido. Yo les diría, a ver, todos tenemos una abuelita en la cual, o una persona muy adulta, a quien le dices, ¿sabe qué? Yo escuché una conversación hace unos días donde un niñito le decía, ¿sabes qué, abuelita? Yo tengo pene y las niñas tienen vagina.
¿Y qué sucedió ahí? Como lo dijo en un tono de voz elevado, la abuelita se sonrojó y se intimidó. Se sintió bastante confundida en ese momento. No sabía qué hacer y le dio vergüenza, que es el término adecuado. Eh, si sucede esta misma situación en otro contexto, vamos a verlo por decir en Lima, o si no, un simple hecho. Ahora que tenemos bastantes inmigrantes venezolanos aquí en nuestra ciudad, podemos ver que son más abiertos a diferentes experiencias, ¿no? En cambio, en nosotros aún persiste el tema de tener un pensamiento bastante convergente, un pensamiento un poco cerrado, en el sentido de que de sexo no se habla a los niños, ¿sí? De situaciones específicas, lo que son sexuales, el sexo es cochino o es sucio, de eso no se habla, de eso no se comparte. Generalmente estos aspectos hacen que una persona reprima. Yo por decir, en algunas consultas, yo también soy psicólogo clínico, tengo a veces pacientes que vienen a consulta y me dicen, yo no sé cómo explicarle cuando mi hijo me pregunta cómo nacen los hijos o cómo se hacen los hijos, o sino que le encontró al hijo masturbándose y ya no le dijo nada porque le da vergüenza hablar del tema. Entonces, estas características que estoy seguro que ustedes lo han podido percibir, no necesariamente en su entorno inmediato, que es su familia, sino también lo han logrado percibir en otros espacios de su vida, lo que conlleva es a reprimir ciertos aspectos de nuestra vida y guardarlos en sí. Entonces, como que ya vamos desarrollando una tendencia a guardarnos todo lo que sentimos y no expresarlo libremente. Y eso ya es un canal o es uno de los factores que predispone a no tener posiblemente el control de los impulsos. Hablando del área sexual, del impulso sexual. ¿Sí? Eh, Eso es importante conocerlo, porque ahora en la actualidad lo que tenemos que hacer todos los profesionales, incluidos los de la salud, los del derecho y demás, tenemos que comenzar desde casa, en realidad desde casa, comenzar a explicar los aspectos de desarrollo biológico a un niño cómo es. El pene es pene. El pene no es pipilín, no es pajarito. La vagina es vagina. ¿Sí? Incluso este simple hecho de decir los nombres específicos de las partes del cuerpo contribuye mucho a una forma de poder incluso intervenir en un aspecto ya legal, ¿no? Me refiero al contexto en que una persona haga una denuncia por tocamientos indebidos, por ejemplo, es un delito contra la libertad sexual y viene la persona y este niño dice, sí, me tocó el pajarito, que es lo que puede decir, así como se lo enseñaron sus padres, le dijo, ese es el pajarito. Y lo que genera es como una confusión para el operador de justicia que puede ser el juez, el fiscal, porque pajarito para él es el pene, pero para los demás oyentes no necesariamente tiene que ser pene, puede ser pajarito y puede ser otro espectro, otra situación que esté narrando. Entonces, depende mucho también de eso, ¿no? Y a veces si estamos de la parte de la víctima, como se puede decir, o de la parte agraviada, sería bueno que las personas o los niños conozcan cómo son las partes. Ese es uno de los factores de los muchos que vamos a ir hablando en el transcurso. Dentro de los delitos sexuales, ¿sí? Dentro de los delitos sexuales estamos nosotros aludiendo a una categoría jurídico-penal. Es importante considerar que esta categoría jurídico-penal generalmente implica estudiar a dos personas, tanto en el desarrollo físico, específicamente el área sexual, dentro del marco de lo que es la categoría jurídico-penal. O sea, es decir, yo me desarrollo completamente, biológicamente, crezco, me diferencio de la mujer por las diferencias físicas que tengo, pene, vagina, senos, pectorales, etc. Dentro de ese desarrollo tanto físico como emocional,
Las personas podemos estar o no inmiscuidas en algunos espacios o categorías, como en este caso el jurídico penal. Vamos a suponer que yo soy una niña de 8 años y entonces alguien en esa etapa de mi desarrollo que me encuentro me realiza tocamientos individuos o intenta abusar sexualmente de mí. Entonces yo ya paso a esta categoría jurídico penal. Generalmente los delitos sexuales se trata de actividades sexuales o vinculadas con lo sexual que constituyen delito, ¿no? En tanto, constituyen acciones u omisiones típicas o lo que prevé como delitos en una ley penal. Más que nada es un tecnicismo, pero los delitos sexuales, queridos amigos, los delitos sexuales, eh, más que nada se van todos los actos que van en contra del bien jurídico protegido. Los abogados podrán entenderme mejor esto, que habla de la misma persona y hablamos de la libertad sexual de las personas. Está bien establecido en un manual, bueno, en un código procesal penal, que es el que manejan todas las personas. Y ustedes saben que todo lo que está escrito ahí es como una carta magna. Todo lo que está ahí es un delito. Son los delitos que están ahí. Lo que no está ahí no configura un delito, ¿no? Bueno, eso los abogados más que yo lo conocen. Importante conocer sobre los delitos sexuales en el Perú, el tema de la violencia sexual. Desde el punto de vista, ojo, acá quisiera que me entiendan bien, por favor, desde el punto de vista de la salud pública, ¿sí? El delito sexual o la violencia sexual propiamente dicha es un fenómeno general de la violencia y que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como otros lo conocemos, lo define como el uso intencional de la fuerza, ojo, o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, contra persona o grupo. Y esta amenaza o este poder físico que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es violencia sexual, es imponerse físicamente mediante la amenaza de poder usar tu poder físico sobre esa persona y que esta a su vez ocasione lesiones. Pregunta siguiente a de lo que estamos hablando ahora. ¿Ustedes considerarían una amenaza como una situación de violencia o no? ¿Qué consideran ustedes, queridos amigos? ¿Será amenaza una violencia? ¿Una forma de violencia la amenaza? Es decir, a ver, por ejemplo, el hecho de decir, no me sigas molestando porque te voy a pegar. O te voy a dar con esto, levantando la mano, ¿no? De esta manera. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sí? ¿Será? Lógicamente que las amenazas constituyen violencia, sí o sí. Obviamente que causa lesiones. ¿Qué tipo de lesiones causará la amenaza? A ver, queridos amigos, vamos, participemos. ¿Qué tipo de lesiones causará las amenazas? Les pongo tres alternativas: física, psicológica o patrimonial. ¿Qué lesión causará? La lesión que va a ocasionar, queridos amigos, es la lesión psicológica. Y es por ello que ahora en la actualidad se está viendo o se está indagando, se está ya modificando las formas de pronunciamiento de los psicólogos forenses, en el sentido de que ya no se hable de un daño, bueno, no se hable de un maltrato psicológico, sino de una afección psicológica o del daño psíquico, o de lo que es lesiones psicológicas. Sí, eso se entiende bien, eso está en los en el Código Procesal Penal, ya es un modificatorio. La violencia sexual, queridos amigos, presenta una manifestación muy específica, pero no aislada de otras formas de violencia. Es decir, la violencia psicológica, perdón, la violencia sexual se puede dar también con aspectos de violencia física, violencia psicológica y violencia patrimonial. Entonces, no implica que solamente yo sea víctima de abuso sexual sin tener necesariamente el tema de una violencia psicológica o emocional, ¿no?
Lo que pasa es de que a veces las personas tenemos aún ese mito encarnado en nuestra forma de vivencia de decir, bueno, solamente vamos a catalogarlo como que esta persona viene a ser evaluada por violación sexual y por eso no creo que tenga una violencia o no padezca de una violencia física o de una violencia psicológica. ¿Sí? Una persona puede ser víctima de violencia, incluso de las 4 formas de violencia identificadas, puede ser víctima en el mismo momento. Es por ello que se le somete a evaluación. ¿Sí? Ahora, todos hacen sinergismo, lo que les explicaba. Todas estas formas de violencia, la física, psicológica, sexual y patrimonial, son un constructo y forman la dinámica de violencia. De alguna u otra forma, todas ellas hacen fuerza y lógicamente vulneran la capacidad de adaptación de una persona. Es por ello lo delicado de este asunto, ¿no? Pero ya que se te esté dando una, abre la puerta para otras formas de violencia. Correcto. Esta parte teórica es necesaria conocerla de todas formas para ponernos en contexto. Importante para el tema de violencia sexual. La violencia sexual presenta por definición legal o jurídica, ¿sí?, el uso de la violencia como medio útil para practicar la actividad sexual. Ojo, es la violencia como medio útil para practicar la actividad sexual, que vendría a ser el segundo elemento sustancial en los delitos contra la libertad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Hay un delito contra la libertad sexual donde viene y donde va a entrar a tallar la violencia. La violencia en sus formas, que les digo, ¿no? Puede ser psicológica mediante amenazas, puede ser física mediante golpes o lesiones que se ocasionen, físicas, o puede ser patrimonial, es decir, por ejemplo, en el contexto de un hogar de familia constituido, de pareja constituida, también se dan violaciones, queridos amigos. Existen espacios donde uno como pareja pueda decir, bueno, es mi esposa y yo tengo ganas de tener relaciones sexuales y de alguna forma voy a obligar a mi pareja. Eso se considera un delito contra la libertad sexual, porque va en contra de tu propia libertad. Y eso es importante que se entienda, porque muchas veces yo he tenido casos en los cuales incluso los operadores de justicia dicen, pero si es su enamorada, ojo, yo puedo tener mi enamorada, pero yo no la puedo forzar a tener relaciones si ella no quiere. Eso implica una forma de violencia. ¿Sí? Incluso la forma, y se ve al menos en la experiencia o la experticia que tengo, he podido advertir algunos hechos en los cuales la pareja, en este caso el varón, para el caso específico que les pongo de ejemplo, hacía y obligaba a la persona, a su pareja, a tener relaciones sexuales, coaccionándola con el tema económico. Le decía, si tú no vas a estar conmigo, yo no te voy a dar nada para esta semana, no te voy a dar ni un solo céntimo, bueno, y de diferentes términos que utilizan los agresores en este caso. Entonces es importante conocer que siempre hay un medio útil que es la violencia para que se desencadene o sea incluso sea más notorio en la dinámica del conflicto o la dinámica de abuso sexual. La violencia, queridos amigos, consiste en el uso de la fuerza física, como también el uso de la amenaza, como les decía, ¿no? Casi todas las legislaciones, hablemos de todos los marcos legales que existen en los diferentes países y en el nuestro, la gran mayoría reconoce una serie de circunstancias en que la violencia se presume, es decir, se da. Estos son los supuestos delitos sexuales, ¿no? Hay un término que los abogados deben de conocer que es el opri legis, es decir, lo que está dispuesto en la ley. Lo que está dispuesto en la ley, lo que está en el Código Procesal Penal es delito. Lo que no está ahí no viene a ser considerado un delito. ¿Sí? Los delitos sexuales en el Perú. A ver, Elizabeth está levantando la mano. Adelante, Elizabeth. A ver, Elizabeth levantó la mano. Hola, Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, Hola. disculpe. Si fuera tan amable, mi nombre es Elizabeth Machaca, soy de la ciudad de Cusco.
Si fuera tan amable en sacarme de una duda, ¿cuál es la diferencia entre violencia psicológica y la violencia psíquica? Bien. A ver, ¿qué pasa? La pregunta que nos hace nuestra participante Elizabeth con respecto a violencia psíquica y violencia psicológica. ¿Qué opinan ustedes, a ver, queridos participantes? Buena pregunta, en realidad. Gracias por la pregunta. ¿Será igual? ¿Será diferente? Cada una responde a diferentes situaciones. ¿Qué consideran ustedes? Psicológica, psicológica. A ver, vamos a hablar un poquito de teoría de lo que es la psicología. La psicología se encarga de estudiar los comportamientos que el ser humano evidencia en un determinado contexto, que específicamente es la sociedad, ¿sí? La, la, el objeto de estudio de la psicología en sus antecedentes o en todos los antecedentes bibliográficos que tenemos a la mano implica el estudio de la psique. La psique, ¿qué viene a ser? La psique viene a ser considerada lo que forma parte del espíritu, lo que decían nuestros antecesores estudiosos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, que eran los que decían, estudias el alma, ¿sí? Estudia el alma. Entonces, al estudiar el alma estamos hablando de los comportamientos, ¿no? Posteriormente se evoluciona el término y se comienza a indagar más que los comportamientos humanos forman parte muy importante del ser humano. Entonces, la psicología pasa a ser una ciencia cuando se hacen los estudios necesarios y se ve que interactúa constantemente con un organismo, que en este caso es la parte biológica del ser humano. La violencia psíquica será igual, con esta definición que les doy, será igual al tema de violencia psicológica. Sí, lo que perturba o lo que confunde en estos términos es el nombre que le da o la etiqueta que le da el aspecto legal. Porque muchas veces podemos decir, y sucede mucho en la pregunta que me hace Elizabeth en el tema de, quisiera que me indague la lesión psíquica de esa persona. Puede venir un oficio así, solicitando evaluación. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Lo que tiene que hacer es indagar los comportamientos que da esa persona y cómo está esa persona y pronunciarse a razón de eso. Cuando hablamos de daño psíquico, de igual forma, cuando hablamos de daño psíquico, estamos hablando si esa persona o no padece de un tipo de trastorno, sea este trastorno de estrés agudo, un trastorno de adaptación o un trastorno de estrés postraumático. Correcto, entonces no existe diferencia, sino que el término que utilizan los operadores de justicia, lógicamente, porque no son psicólogos o no son psiquiatras, los términos no los manejan y los que debemos ilustrar y la responsabilidad de ilustrar a los magistrados o a los operadores de justicia somos nosotros los psicólogos o los que pertenecemos al área, ¿no? Sea un psiquiatra o un psicólogo. No existe diferencia. Lo que es el término que en el campo que es utilizado puede ser diferente, pero no. Científicamente hablando, psique o la lesión psíquica que me dices implica al comportamiento y a la conducta, que es lo que se tiene que ver, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien más había alzado la mano. Vamos continuando. Ya en el transcurso vamos a ir absorbiendo más dudas que ustedes tengan. Bien. Los delitos sexuales, como ya les decía, nosotros, los psicólogos forenses, trabajamos en función también al Código Procesal Penal. Los psicólogos forenses que no tengamos conocimiento del Código Procesal Penal, estamos desfasados. Estamos sobre, como dicen, sobre un hueco con un papel periódico allí. ¿Sí? Y cualquier rato nos caemos. Psicólogo que no maneja jurisprudencia, créanme que en el ámbito forense va a tener muy limitada su capacidad de intervención. Entonces es importante que el psicólogo que se maneje en el ámbito jurídico legal conozca sobre lo que es la jurisprudencia de nuestro país,
¿Qué es la jurisprudencia en nuestro país? Es cómo se dan las leyes, dónde están las leyes, a qué van las leyes, a qué responden, qué normas tienen estas leyes que se dan y qué aspectos específicos están abordando en nuestro desenvolvimiento profesional. ¿Sí? Eso es importante conocerlo. Así que no es que no, yo no soy abogado y por eso no tengo que conocer nada de Código Procesal Penal. Solamente lo que estás haciendo es limitar tu accionar profesional, al menos en el ámbito forense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El nuevo Código Procesal Penal, en su título 4, considera a la violencia o al delito sexual como delitos contra la libertad sexual. Así los llaman. ¿Y qué encontramos en este título 4? Lo que encontramos nosotros es trata de personas con fines de explotación sexual, violación sexual, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, violación de la persona e incapacidad de resistencia, violación sexual de menor de edad, violación sexual de menor seguida de muerte o lesión grave, seducción y actos contra el pudor. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de cada uno. En lo que es un delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Generalmente nosotros por la región en la que estamos tenemos selva, que es la parte del BRAE, que podría ser considerada San Francisco, Pichari, parte de Pichari. Pichari pertenece a Cusco, la convención, pero administrativamente depende también de algunos aspectos de Ayacucho. Al momento de nosotros abordar estos casos de trata de personas, específicamente nos vamos a ir al aspecto de explotación sexual. ¿Qué pasa? Existe todo un procedimiento de estas organizaciones criminales o estas organizaciones que se juntan para poder captar a menores de edad, en algunos casos hacerles consumir estupefacientes o obligarlas a endeudarlas para poder hacer que estas personas cumplan un rol de trabajadora sexual PVC o en contra de su voluntad. Entonces, es todo un espectro que se analiza y se estudia en el campo de la psicología forense, porque casualmente estas víctimas de trata de personas, específicamente para la explotación sexual, terminan creyendo que lo que hacen es correcto y que lo que hacen es una de las mejores maneras de poder obtener dinero y solventarse y o al menos adquirir cierta estabilidad económica. Muchas veces las personas que son captadas por estos grupos tienden a generar vínculos específicos con los captantes o con las personas que las han traído y que los tienen ahí y los defienden. Y casualmente en la Cámara GESEL es en el momento donde tienden a no delatar a estas personas, ¿no? Y cómo las han captado, cuál ha sido el medio en el cual los han tenido ahí, cuál ha sido la forma, si ha recibido amenazas, maltrato, etcétera, ¿no? Entonces, este es un espectro muy específico que nosotros tratamos. Lejos del ejercer profesional, es una figura bastante compleja de examen, al menos en el ámbito psicológico. La violación sexual, propiamente dicho, la violación de una persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Por ejemplo, ¿qué pasa? Existen a veces víctimas en las cuales tienen el estado de inconsciencia, sea por el consumo de alguna droga o sustancia específica, o también la imposibilidad de resistir, que implica una discapacidad, sea esta física o mental. Caso específico podría ser de una persona que padece de un tipo de retardo mental moderado, ¿sí? Y venga una persona, un abusador, y obviamente la vulnere, ¿no? Y esta persona no va a poder resistirse. Y también el estado de conciencia, que también es tácito en su significado. La violación a personas, incapacidad de resistencia, también es importante considerar ahí lo que refiere a aspectos específicos de la discapacidad que pueda tener una persona para poder incluso resistirse del mismo hecho, o en algún caso también poder denunciar el hecho. Me dice Sheila, ¿usted considera que todo delito o violencia sexual genera afectación psicológica en la víctima? Ok, a ver. Me dice, le consulto ello en el caso de víctimas que tienen retardo mental. A ver, te contesto la pregunta, primero cómo la comprendí. La violencia sexual, lógicamente, puede generar afectación, mas no tiene que ser así. ¿Qué pasa? Cada víctima, Sheila, cada víctima o cada persona que padece de un evento traumático de tipo sexual
no necesariamente tiene que reaccionar a otra que sí desarrolló síntomas. Me explico mejor. Si yo sufro de un abuso sexual y yo comienzo a tener una depresión severa, tengo ideación suicida, siento que la vida no vale nada, no como, no puedo dormir, tengo terrores nocturnos, he comenzado a perder control sobre mis esfínteres, me estoy orinando en la cama, no quiero salir a la calle, me puedo topar con esa persona, tengo rechazo hacia los varones, específicamente a los adultos, no quiero recordar lo que pasé, me da miedo y comienzo a generar una reacción de temblor cuando recuerdo eso y cuando lo cuento. Estoy haciendo mis actividades y de pronto se me viene a la mente todo y me derrumbo y comienzo a llorar y no sé qué hacer y me desespero. Esas reacciones que yo pueda tener puede configurar una afectación psicológica, ¿correcto? Pero el mismo delito que a mí me suscite no necesariamente tiene que ser igual para la otra persona, porque puede ser una persona que le haya sucedido lo mismo que a mí, pero tenga mejores recursos para poder afrontar esta situación estresante. Porque eso también implica de la forma en que la persona puede superar el hecho. Lógicamente existe un patrón en los cuales sí va a haber una sintomatología similar, pero no existe una característica específica que te diga, bueno, a ti te abusaron sexualmente y el abuso sexual fue vía vaginal. Y porque fue vía vaginal, todas las que sufren abuso sexual vía vaginal van a tener la misma sintomatología. Eso no sucede y no se cumple así, porque esto también implica el factor sociocultural, es decir, si la persona viene de otra región, no va a reaccionar. Mi reacción puede ser como ayacuchano, puede ser muy distinta a la persona que radica en Apurímac, en Lima, en Cusco, etc. Entonces, no necesariamente hay un patrón que diga que sí. Ahora, específicamente en retardo mental. Cuando hay retardo mental ya hablamos de una condición de vulnerabilidad y va a depender mucho de la tipificación que el fiscal le va a dar al delito. Entonces, si uno tipifica según lo que es, si yo ya presumo que es retardo mental, va a implicar mucho en que yo como profesional no me vaya de pronto por un tema de violación sexual solamente, sino me vaya a un tema de violación sexual en imposibilidad de resistir o incapacidad de resistencia, ¿no? Para ello yo tendría que demostrar como fiscal, mediante mi psicólogo forense, mediante mi perito, demostrar que esa persona tiene una discapacidad. En este caso podría ser una discapacidad mental o una limitación, ¿no? En el sentido de que pueda resistirse. Entonces, ahora, dentro de eso, hablar yo en el espacio de retardo mental para un tema de afectación, no es posible pronunciarnos de manera fehaciente a la fecha, no es posible pronunciarnos sobre una condición de afectación cuando hay un tema de retardo mental, pero podemos encontrar indicadores y estos indicadores se identifican como, por ejemplo, ¿no? El retardo mental, sabiendo el grado de retardo, vamos a entender, a ver, una persona que tenga retardo mental moderado tiene un lenguaje limitado, generalmente si es una adulta de 22 años puede tener la edad mental, dependiendo del CI que arrojen en las pruebas, vamos a suponer de 8 años, un niño de 8 años puede manifestar sus emociones y se le puede examinar en función a esa edad. Entonces, si se le examina en función a esa edad, puede encontrarse algún indicador. Pero es importante, como le digo, miren qué importante es indagar el aspecto de la capacidad cognitiva que tiene esta persona. Muchas veces decimos, no, bueno, sucede lo mismo y te agradezco mucho, Sheila, la pregunta porque pasa mucho esto con personas que padecen de esquizofrenia, ¿no? Entonces, ahí hay una alteración de la realidad. Y cómo nosotros saber o entender qué sucedió o no sucedió, porque la alucinación está ahí. Y al ser alucinación tenemos que primero determinar cuál es el tipo de patología que tiene esta persona para poder ver si es que dentro de ese contexto que ella tiene pudo haber sido víctima o no. Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos todo el equipo. Acá no solo trabaja el psicólogo forense, acá trabaja el abogado, el que es el fiscal, acá trabaja el médico, todo el equipo se pronuncia. Entonces es importante la intervención. Gracias por la pregunta. Tenemos en violación sexual de menor de edad, tenemos otra tipificación de violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión, la seducción y los actos contra el pudor. Dentro de los actos contra el pudor tenemos los famosos tocamientos indebidos, lo que respecta
a exponer a niños menores de edad frente a actos libidinosos, ¿no? De alguna u otra manera es importante generar, o al menos conocer estos términos. Muchas veces también, y ojo que los psicólogos por ámbito de desempeño, y esto ha pasado, si tengo colegas psicólogos ahora en este evento, podemos, y no me van a dejar mentir, que decimos, bueno, yo soy clínico y al ser clínico nunca me voy a meter con eso. No, ahora la ley ya cambió. La ley dice bien claro, si trabajas en un establecimiento de salud también y no hay un psicólogo forense y no hay un instituto de medicina legal y ciencias forenses, tienes que acudir y abordar ese caso. De igual forma te van a citar al Poder Judicial, de igual forma vas a tener que ir a sustentar o a realizar tu pronunciamiento o tu informe psicológico. Así que todos tenemos que tener la mentalidad primitiva para aprender. No podemos cerrarnos en que esta es mi rama y esta es mi área y solamente yo tengo que basarme en eso, sino hay que tener un conocimiento holístico de todo lo que sucede en nuestro entorno. Es como yo salgo de casa, ¿no? Yo tengo mi trabajo y por eso no quiere decir que voy a dejar de ver la calle, voy a dejar de ver qué es lo que pasa en la calle. O con el simple hecho de prender el televisor y estoy informado de lo que pasa en la calle. No es así. También tenemos que ser actores principales de nuestra información. Entonces es importante aprender siempre ese bichito de la capacitación o la interacción con nuestro entorno, porque es ahí donde nosotros nos nutrimos más. ¿Ya? Los delitos sexuales en el Perú, hablemos de estadísticas. Esta estadística me pareció muy buena para poder explicar lo que les he estado manifestando. Miren, esta es una estadística que se hace de enero a diciembre del 2018 y de enero a marzo del 2019, todos son el año pasado. Lógicamente que estas estadísticas son ya una de las últimas porque el tema de pandemia vino y nos trastocó todo. Recién nos estamos estabilizando, recién van a salir nuevas estadísticas, pero manejemos más o menos la secuencia, ¿no? Y vamos a sacar nuestras conclusiones cómo podría estar ahora. Violencia económica o patrimonial, se han podido descartar, o al menos se han podido identificar que el 0.5% de la población ha padecido de este tipo de violencia, ¿sí? En el 2018. Violencia psicológica, vemos que un 45.2% de la población ha padecido de ella. Violencia física con su 32.9%, violencia sexual 21.4%, en un total más o menos de 100%. Hablemos de 41.809 personas que han denunciado en el 2018, al menos han padecido de algún tipo de violencia. Correcto. Violencia sexual, hablamos de 8.957 personas. No es un número nada despreciable o no es un número que hay que dejar de lado, ¿no? Es muy fuerte. Ese es en el 2018. Ahora, vayamos al primer trimestre del 2019. Si podemos ver, es que tanto de la violencia física y sexual se ha venido dando, más o menos que se ha sostenido, no ha disminuido en relación a lo que pasó en el 2018. 31%, 31%, 31.5%, es decir, 3.641 personas. En el primer trimestre, ojo, violencia sexual, 2.371 personas. Y miren qué es lo curioso, a ver, ¿quién nota lo diferente acá o quién nota lo alarmante? De enero a diciembre del 2018, en un año, ojo, en un año, ven que se ha mantenido y ha arrojado un resultado de 21.4% en el caso de violencia sexual. En el primer trimestre del 2019 ya está aproximadamente en cuanto en la cuarta parte. Entonces, la proyección a que este delito crezca, y lógicamente en la estadística que salga va a haber esa diferencia, es que la tasa se ha incrementado, no ha disminuido, ni se ha sostenido. Entonces es alarmante, eso es lo alarmante que está sucediendo en nuestro país. Ahora, esto viene, y como les dije, no solamente se da la violencia sexual, ¿sí? No solamente se da la violencia sexual, se da la violencia física, psicológica y económica, se dan los cuatro en una sola persona. Y ojo que estas estadísticas solamente hablan de persona
única, unitaria, que denuncia solo violencia sexual o solo violencia física, ¿correcto? A tener en cuenta el dato, sí. Estamos hablando, miren, del total de violencia, estamos hablando de 11.567 personas en el primer trimestre de 2019 que padecieron violencia. En el 2018 habían 41.809 personas en todo un año. ¿Se ha incrementado? Lógicamente sí. ¿Sobrepasa la realidad? Sí. Estamos 2020. Las personas se han hacinado en sus casas, no pueden salir, no tienen dinero. La pregunta es, ¿se habrá incrementado la violencia en relación a este cuadro que les muestro? Lógicamente sí. Para el primer trimestre del 2019, queridos amigos, se reportaron 11.567 casos de menores de 18 años atendidos por violencia, de los cuales más del 50% son casos de violencia física y sexual. Ojo, más del 50%. Ahora, casos de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Centro de Emergencia Mujer de enero a diciembre del 2018 y enero a marzo del 2019. Imagínense. Estos son datos específicos del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Imagínense cómo estará ahora nuestra estadística real. Entonces, importante para reflexionar. En nuestro caso y en nuestro país sucede algo. Más del 35% de adolescentes han sufrido alguna vez una o más formas de violencia sexual. En los últimos 3 años, queridos amigos, 20.500 niñas, niños, adolescentes fueron víctimas de delitos de abuso y actos contra el pudor, según registro de la Fiscalía de la Nación. 500 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes fueron seguidos ¿de qué? De asesinato. También las víctimas de violencia o violación sexual de forma agravada en el 2018, de 10 a 14 años fueron 1.710 víctimas. De 14 a 18 años, 753 víctimas. Estos números, queridos amigos, particularmente no me gusta mucho ver estos números porque son alarmantes. Son alarmantes porque la tasa de violencia sexual está con tendencia a subir. Con tendencia a subir. Y lo que está sucediendo ahora, más sumado al contexto que estamos viviendo por COVID, esto se ha incrementado más. Y ojo que hay casos que no denuncian. Estos son solamente los casos que se han podido identificar, si cabe el término, y los que no. Es un poquito para reflexionar. La alta prevalencia de violencia sexual en el país, sí. Los principales perpetradores son hombres adultos, ¿sí? Varía, vamos a ver en qué edades están estos adultos. La explicación más probable de su prevalencia es la impunidad que protege a la mayoría de los abusadores. A ver, queridos amigos, ¿por qué creen que haya impunidad en nuestra región? Quisiera que participen por el chat. A ver. A ver, quisiera que me digan, ¿por qué creen que existe un aire de impunidad en nuestro país con respecto a los delitos sexuales? A ver, si no participan, yo pregunto. El aire, o al menos el aspecto de poder ver que existe impunidad, es porque los procesos también demoran demasiado. Miren, una de las explicaciones en las cuales yo he podido identificar en mi experiencia profesional es uno de los aspectos que demora tanto el proceso y a la víctima desarrolla un factor que puede ser acomodación, que es un síndrome, desarrolla eh, un síndrome de retractación, se retracta frente a lo que dijo, ya no quiere problemas, papás discuten constantemente porque ella dijo que la abusaron, se separaron y tantos factores que intervienen y a veces esto
hace que incluso las víctimas, pese a que ya han pasado cámara Gesell, ya han declarado, se retractan en juicio. Eso sucede. Ahora me dice Basti, me dice, porque son pocos los casos conocidos que llegan a sentencia. También, ¿sí? María nos dice, porque no se da ninguna protección firme en el proceso de demora, tanto prefieren desistir. Sí, es lo que estaba explicando, ¿no, María? Demora tanto el proceso, no hay ninguna protección, el agresor sigue en casa o muchas veces le dan las medidas de alejamiento, pero esa persona sigue llamando mediante un familiar si pertenece al entorno y ya la menor comienza a desistir. Una de las características que sucede, por ejemplo, aquí en nuestra región, que es, ¿no? Digamos que sí, el agresor reconoce su culpa y le dice a los padres, sucede mucho en el interior de las provincias, te voy a dar mi terreno y con eso paga su tratamiento y ya no me denuncias o retira la denuncia. Y sucede, eso sucede. Porque hacen dilatar el tiempo, sí, sí es cierto, Irma. Gisela nos dice, falta de sensibilidad de los operadores de justicia. Sí, más que sensibilidad de los operadores de justicia es que existe más un tema de que los operadores, todos trabajamos como un engranaje, como un sistema. Si un sistema se lentece acá, se lentece arriba. Es así, es así. Ahora, Arnold Miguel nos dice, muchas veces impugnan las pericias. Sí, en esto tenemos que hacer también un mea culpa, Arnold. Los profesionales de la salud que trabajamos en el ámbito forense, a veces estamos también no tan capacitados para pronunciarnos en algunos aspectos y es por eso que ya comienzan a desistir de la pericia o ya prescinden de esa prueba, ¿no? De la pericia psicológica. Depende mucho del profesional que ejerce la función para poder convencer, ser convincente y persuadir a los magistrados para que esto se respete, en caso de que sea una afectación. Me dice Héctor, ¿por qué hay chantaje de los violadores con sus víctimas con respecto a lo económico? Lo que te decía, ¿no? Lo que les comentaba de lo que sucede en provincias, de algunos distritos de nuestra región. Por pericias mal redactadas, gracias, Jocelyn. Sí, es cierto, tampoco yo voy a decir, porque trabajo en un espacio como este, voy a decir que mis pericias sean las mejores. Pero sí, sí, a todos sucede que a veces no nos pronunciamos bien o pecamos de exceso en el conocimiento y nos confiamos, ¿no? Sheila me pregunta, ¿usted cree que es posible evitar completamente que ya no existan los delitos sexuales? A ver, analicemos el contexto, Sheila. El contexto, mira, y si vamos a la primera presentación que les hice con respecto a nuestros orígenes antepasados, desde Roma, la cultura hebrea, desde los incas, ya existía este delito. Lo que pasa es que, así como existe el derecho, también existe la forma de romper el derecho que uno tiene. El ser humano es libre y puede hacer lo que desea con su libertad. Y al momento de tener esa atribución, ¿puede cometer delitos? Sí. Ahí viene un tema de conducta delictiva, pero ese es otro tema y hay que hablar mucho de eso. Sin embargo, la predisposición que uno tiene a cometer un delito tiene mucho que ver con la sociedad. Para que no existan abusadores o delitos sexuales, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pregunta para ustedes. ¿Será necesario crear más cárceles? ¿Será necesario incidir de pronto en generar la pena de muerte, que tanto se hablaba el año pasado con estos casos mediáticos que lo podemos ver por televisión? Acá el trabajo es de todos, Sheila. El trabajo es comenzar desde los colegios, comenzar a trabajar aspectos específicos de escuela para padres, instruir a los niños a que reconozcan las partes, tener mejor comunicación en el hogar con respecto a que si te sucede algo, tú vas a acudir a tu papá o a tu mamá y le vas a contar qué es lo que sucede. Entonces, cuando tienes, a ver, uno como abusador sexual racional, vamos a llamarlo así, un abusador sexual que se encuentre, al menos tenga temor a ser sancionado, si ve a un niño seguro de sí mismo, no lo aborda. Si ve a un niño que va a contar lo que le ha pasado, ese agresor sexual lo va a dudar, no lo va a hacer, o al menos va a tener ese espacio de reflexión para poder hacerlo, a no ser que sea una persona que ya tiene una alteración mental, ese es otro caso. Pero lo importante es trabajar. Miren, se han hecho
actividades bueno, se han establecido políticas de salud, o al menos se han establecido lo que son, todo lo que refiere a políticas de salud pública en relación a contagio de virus, COVID-19. Pero a la fecha no hay algo que trate sobre el tema mental, porque el tema de la salud mental se ha promulgado una ley actualmente, pero aún tiene falencias. Hay que conversar, hay que hablar. Sería bueno que nuestro Parlamento designe un psicólogo, designe un psiquiatra, designe un equipo técnico especializado en que se pronuncie frente a estas leyes y poder mejorar ello. Todos los profesionales de la salud trabajamos bajo el concepto de prevención y promoción de la salud. Teniendo estos conceptos como eje principal, todo va a ir bien, pero la promoción, como debe de ser, desarrollar recursos en la población para poder prevenir las enfermedades o los males sociales que nos atañen. Miren, tenemos años luchando contra el alcoholismo y Ayacucho sigue siendo uno de los primeros en consumo de alcohol. Entonces, es lo que hay que cambiar, ¿sí? Me pregunta, bueno, me dice Elizabeth, la víctima, por más vulnerable que esté, tiene que estar contando lo sucedido frente a todos, no hay un ambiente adecuado y es ahí donde la vergüenza también a lo sucedido hacen que dejen continuar la denuncia. Gracias, Elizabeth Palomino, te explico. Cuando hay un delito contra la libertad sexual, el mecanismo es el siguiente. A la menor se le tiene que atravesar el procedimiento de entrevista única en cámara GESEL. Al menos eso es lo que hacemos en nuestro espacio de desenvolvimiento. En mi caso es el Ministerio Público, que es la Fiscalía, o es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nosotros contamos con cámaras GESEL y es donde se le toma la declaración a la menor de lo que ha pasado. Anteriormente, ¿qué se hacía cuando no existía este instrumento? Se le tomaba la declaración en un despacho fiscal, en un poder judicial, o en la policía o en la comisaría. Eso sí invitaba a que la víctima sienta vergüenza y se revictimice. Existen tres tipos de violencia, perdón, de revictimización, de victimización en realidad. La primera victimización es el hecho en sí, es decir, el abuso sexual en sí a la víctima. La segunda victimización es el espacio donde la persona, la que padeció el evento violento, recibe críticas o recibe presión para poder declarar. Y lo cuenta al policía, le cuenta primero a la mamá o a la persona que se entera primeramente, después a la policía, después al fiscal, después al poder judicial. Y al momento de revivir ese hecho es donde se daña. ¿Sí? Ahora, es importante conocer eso. Las cámaras GESEL sí tenemos en Ayacucho. A nivel de todo Ayacucho actualmente tenemos un promedio de 6 cámaras GESEL. Ahora, me dice Nicole, ¿usted cree que el ser humano tiene predisposición a la violencia, en este caso a la violencia sexual, ya que es un delito tan antiguo? ¿Cómo ha estado presente en los seres humanos? Sí, tienes razón, el ser humano sí tiene una predisposición a la violencia, pero casualmente, ¿qué es lo que predispone? Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto. El ser humano, de acuerdo a la vivencia que tiene, de acuerdo a la estimulación, de acuerdo a las experiencias que le acontecen en su desarrollo, va a comenzar a desarrollar conductas de acuerdo a su vivencia. Es como que yo atravieso tengo un hogar constituido, un hogar donde mi mamá es adecuadamente sana, buena, me brinda mensajes, me ayuda a salir adelante y demás. Lo que sucede en este espacio es que yo voy a captar lo mejor de mi mamá. Pero ¿qué pasaría si tendría una mamá que me maltrata, que me rompe la cabeza con una leña, con un fierro? ¿Desarrollaría igual? No. Entonces, ¿por qué la violencia está presente ahí? Y sí, me haces acordar a lo que una vez conversábamos con unos colegas de Trujillo. En realidad, el ser humano, por instinto de supervivencia, a veces tiende a ser violento, pero no porque quiera hacerlo, sino a veces hasta por defenderse. Pero ya ahí viene el tema del contexto de cómo puede canalizar esta violencia. Ahora, el término no sería violencia, sería impulso. Entonces, en este caso, la violencia sexual, por ser un delito antiguo, ha estado presente, sí, en muchos años. Aún no lo hemos podido superar porque no hay ese trabajo específico en que nosotros lo que debemos de hacer es garantizar, ¿sí? Debemos de garantizar el desarrollo socioemocional de una persona. Y ahí entramos a tallar los psicólogos, el equipo multidisciplinario, médico, enfermera, asistente social, etc. Es por eso que yo les hablo del tema de salud, las políticas de salud pública.
¿sí? Tiene que haber políticas que están encargadas del desarrollo del niño. Sé que existen esfuerzos como las vacunas y todo. Igual debería de existir una serie de espacios, por ejemplo, en el control CREP. Hay un ambiente donde ven al psicólogo, sí, pero el psicólogo hace una intervención muy, pero muy rápida, donde no se puede hacer mucho. Entonces, importante modificar esos términos, ¿sí? A través de la aprobación, sí, gracias. Porque casi siempre el que comete la violación es alguien cercano a la víctima. ¿Qué pasa? Ya, lo que pasa es que existen, ya en el siguiente tema que a mí me toca dictar, vamos a hablar de los tipos de abusadores. Existen muchos, pero les voy a hablar de los más específicos. Les pido paciencia en este aspecto, pero sí te digo que existen. ¿Por qué existe más? Generalmente es el que está en el entorno, pero también existen agresores que están fuera del entorno y muchas veces tienden a ser mucho más peligrosos, ¿no? Se siente, a ver qué me dicen, ¿qué sienten o qué es lo que impulsa a una persona a agredir a otra sexualmente? ¿Por qué lo hacen? Vamos a entenderlo en las siguientes diapositivas, un poquito de paciencia. Hay que trabajar en la prevención correctamente, Karina, como lo dices. La prevención es todo. ¿Cuál puede ser el patrón para que estas personas se conviertan en personas que abusan sexualmente de otras? Vamos a verlo más adelante. Abuso recibido en la infancia o niñez suele repercutirse en el abusador. Sí, gracias Malena, es lo que estamos hablando, ¿no? Si no hay un buen desarrollo socioemocional en ese pequeño, más adelante lo más probable es que pueda volver a repetir esa conducta con otros o también poder ser blanco de otros abusadores. Antes de llegar a la fiscalía, primero lo hacen en la comisaría aquí en Lima. Claro, llegan a la comisaría, pero ya por norma las comisarías, Elizabeth, tienen el conocimiento de que tienen que derivarlo a un establecimiento que cuente con cámara GESE o mínimo con una sala de entrevista única, porque estarían incurriendo en un proceso de revictimización en la menor y eso ocasiona incluso a veces más que el hecho mismo, ocasiona mayor daño social a esa persona. Entonces es importante. Me dice aquí Ríos, eso pasa en todo el Perú. Primero recurren a la PNP. Lógicamente sí, porque es lo más cercano a la población. A veces las personas, incluso he tenido experiencias cercanas en que las personas no saben que existe una fiscalía donde también se puede denunciar o un centro de emergencia mujer que te pueden ayudar a poder manejar un aspecto de denuncia. Lo que sucede acá es que hay que hacer mayor promoción de los establecimientos que están específicamente creados para esta función. Importante conocer ello. ¿Sí? Vamos a continuar. Gracias por sus preguntas, por su participación. Qué bueno que estemos bien sintonizados. Hablemos de lo que tanto quieren saber y los veo tan emocionados y agradezco mucho eso, que ustedes estén abiertos para poder captar estos conocimientos. Hablemos de la psicogénesis del agresor sexual. ¿Cómo se forma el agresor sexual? ¿Qué es lo que pasa para que una persona llegue a agredir, como nos decía María? Las víctimas de abuso sexual, queridos amigos, en los últimos años han sido materia de estudio, ¿sí? Por todo lo que les digo, todo lo que hemos hablado. Sin embargo, no se puede dejar de lado, queridos amigos, el análisis de los agresores. Entonces, hablábamos de una cultura de prevención. ¿Qué hago yo con esa persona que posiblemente pueda ser un agresor sexual? Tengo que intervenirlo, o lo voy a dejar o lo voy a segregar. Lo que hacían, por ejemplo, en la época incaica, ¿no? Sin irnos muy lejos. ¿Qué pasaba en la época incaica? Recuerdan que lo que hacían era aislarlo del pueblo, sacarlo del pueblo. Y solo si reincidía, es decir, volvía a cometer el delito, lo mataban o le daban la pena de muerte, ¿no? Entonces, ahí no había un trabajo. Ahora es una civilización más, bueno, sobre el papel debería de ser más civilizada, más madura, con mayor capacidad de resolución en estos hechos. Se tiene que comenzar a intervenir también a los agresores. Particularmente, queridos amigos, me permito decirles que a mí no me gusta, como profesional de la salud mental, no me gusta estigmatizar. No me gusta decir los agresores, las víctimas, porque eso es darle una etiqueta a las personas. Y generalmente cuando nos dirigimos así hacia las personas, que también son seres humanos, como que resulta peyorativo, resulta muchas veces incluso denigrante, ¿no?
Y eso va en contra también de la dignidad de las personas, que por sobre todo, lejos de los actos que realizan, son seres humanos. Entonces, pero me voy a permitir en esta sesión, para que me con fines netamente académicos, denominar los agresores, ¿sí? Eso quisiera que me entiendan bien, aclarando siempre que la intención no es de maltrato, sino más bien con fines académicos poder determinarlo así. Correcto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que analizar a los agresores sexuales o a las personas que agreden sexualmente de menores de edad o de adultos. Tenemos que tener una perspectiva de estudio etiológica. Como decía María, ¿qué los lleva a actuar así? Saber el porqué de las cosas, el origen de lo que está pasando, ¿sí? Y la otra perspectiva que tenemos que tener muy en cuenta es la perspectiva terapéutica. Porque si yo identifico, sé cómo es que se está dando esto, lo que tengo que hacer es brindar la atención terapéutica a los agresores del contexto sexual. No es una propuesta arbitraria. ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros podemos decir, ay, este psicólogo entonces está pidiendo que se les trate a los agresores, pero ellos son malos, son personas que hacen daño. ¿Por qué vamos a tratarlos? ¿Por qué el Estado va a invertir en este agresor? La respuesta, queridos amigos, a esto es porque es necesario. ¿Para qué? Para prevenir nuevas agresiones a otros niños y a otras personas. Ese agresor posiblemente reciba una condena de 8 años, 15 años, 25 años, y va a salir en algún momento del establecimiento penitenciario. ¿Qué creen que va a hacer si no recibe ningún tipo de tratamiento? Va a reincidir, va a reincidir. Dependiendo de la condición en la que estén sus distorsiones cognitivas, su pensamiento erróneo en cuanto al abuso sexual o en cuanto a su sexualidad, va a reincidir. Es igual que un delincuente que solamente está por hurto, bueno, solamente no, que está por hurto en el establecimiento penitenciario, y se han dado cuenta que reincide. A veces vemos en las noticias, capturan a tal persona, alias tal. Persona tenía requisitoria por tenencia ilegal de armas, por hurto agravado. Y estaba en las calles, dice. Imagínense. Entonces, chicos, amigos, es importante tener en cuenta que la terapéutica, el abordaje en establecimientos penitenciarios permite al menos tratar estos aspectos. Lógicamente que no cualquier profesional lo puede hacer. Tienes que tener los dotes característicos para poder realizar. Incluso el ámbito de la psicología penitenciaria permite eso, los abordajes específicos. Hay muchos profesionales, uno de ellos es Jesús Salinas, uno de mis formadores en lo que refiere a mi psicología forense. Es uno de los que trabaja abiertamente acá en el Perú. Uno de los países que trabaja mejor el tema de terapia en agresores en general es Brasil. Brasil está muy avanzado en el contexto de intervenciones en personas que agreden a otras, ¿no? Indeterminada o específicamente de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Entonces es importante prevenir la reincidencia, porque ¿de qué nos sirve poblar las cárceles si no va a haber tratamiento? Ahora me dicen pena de muerte, sí, he tenido grupos que me decían, pero mejor, como dicen, ¿no? Se acabó el perro, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia, eso es lo que decimos, pero no sucede siempre así, porque ese agresor ya dejó, como se podría decir, vamos a hablar figurativamente de la película de los aliens, ¿no? Ya mordió a alguien y ya dejó sus huevitos implantados ahí. Entonces, esa persona que abusó posiblemente mañana más tarde se vuelva también un agresor, o esa persona pueda ser punto de otra agresión sexual. Entonces es importante tratar a quién, a los dos, víctima y agresor, ¿correcto? Hablemos de las definiciones conceptuales. Es importante conocer qué es la sexualidad y qué es el ser un agresor. Definidos, yo sé que ustedes ya conocen los términos, incluso mejores términos de que les presento, pero vamos a recordar. A ver, la sexualidad alude a una dimensión fundamental del ser humano basada en el sexo, ¿sí? Incluye específicamente
el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. En cuanto al agresor, es el sujeto que se impone frente a sus semejantes mediante el uso de la fuerza y la amenaza, vulnerando los derechos de con quien interactúa. ¿Sí? ¿Que está claro esto? No hay que hablar más. ¿Abusadores sexuales o pedófilos? Quisiera que ustedes me respondan esta pregunta, por favor. ¿Será igual ser, como dice el término peyorativo, ¿no? Pedófilo y ser un agresor sexual o un abusador sexual? ¿Será igual o diferente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? ¿Será igual? ¿Será diferente? A veces decimos, ¿no? Porque una persona específicamente, su víctima fue una niña de 9 años, vamos a suponer, ya decimos, es un pedófilo, que lo metan a la cárcel y ya le ponemos la etiqueta de pedófilo, ¿no? La pedofilia, queridos amigos, es un tipo de parafilia que consiste en la excitación o la obtención de placer sexual de manera repetida con menores prepúberes, que son generalmente estos menores están ubicados en la etapa de 8 a 12 años. Ahora, importante es entender, queridos amigos, de que no solamente el ser pedófilo ya eres un abusador sexual en general, no. La pedofilia solamente es una parte de una alteración, es solo una alteración. El agresor sexual no necesariamente tiene que ser pedófilo, y eso tienen que entender. Yo he escuchado muchas personas, incluso profesionales, ¿sí? Profesionales que me dicen, es pedófilo, pero cuando no cumple el cuadro clínico de lo que es ser un pedófilo. Entonces, no, porque esto no exime de que el hecho de que tú seas pedófilo, o perdón, seas un agresor sexual, necesariamente tienes que ser pedófilo, porque ¿qué pasa? Yo puedo abusar, yo como abusador sexual puedo abusar a una adulta. ¿Y qué dice la definición de pedofilia? Es solamente para menores de 8 a 12 años. Han existido controversias en este término. Sin embargo, hay que entender que la pedofilia solamente es una parte más de la alteración que puede tener una persona en relación a su desempeño sexual en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, no se puede o no se debe de confundir, queridos amigos, el abuso sexual infantil que representa un ámbito, conceptual más amplio. El abuso sexual infantil es general, es el todo. La pedofilia es una parte o una forma en la cual se manifiesta este abuso sexual infantil. Me dejo entender. El hecho, como les digo, si yo abuso sexualmente a una persona adulta, yo ya no sería un pedófilo. ¿Y dónde estaría eso? ¿Dónde estaría catalogado? Entonces, la pedofilia es solo una alteración, como dice ahí, es una parafilia, es un trastorno de la conducta sexual. Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Hablemos sobre las personas con parafilia de pedofilia y hablemos del agresor sexual. Las personas con parafilia o con pedofilia, que se llama, abusan sexualmente de niños, a excepción de algunos que limitan su accionar a las fantasías de la masturbación con menores. ¿Qué pasa? Los pedófilos generalmente tienden a obtener placer con los niños, ¿sí? Entre 8 y 12 años, generalmente. Pero hay un grupo de pedófilos que no necesariamente tienden a abusar sexualmente de los niños, sino agarran y la conducta es esta, ¿no? Se convierten en actores pasivos de ello y solamente observan a los niños, los ven jugar y ya obtienen el placer. Luego, cuando están comenzando a sentir este placer, lógicamente llegan a masturbarse, teniendo en cuenta que esta fantasía está asociada al niño, ¿no? Para llevar a cabo, más que nada, utilizan la masturbación para llevar a cabo sus impulsos sexuales. En algunos casos, no necesariamente llegando a ser un agresor sexual. Por ejemplo, hay algunas personas que padecen de pedofilia que están y tienen en su computadora o en su CPU
infinidad de fotos de niñas o niños desnudos, pero en sus antecedentes tú puedes ver que no han llegado a abusar o no han llegado al abuso específicamente, ¿sí? Ahora, hablemos del agresor sexual, propiamente dicho. Existen personas que no contienen en su comportamiento la pedofilia, y eso es lo que les explicaba, y se imponen mediante la fuerza ante otros. Ejemplo, personas con preferencias sexuales, orientación de satisfacción sexual, de características adultas o adultas mayores. Yo una vez tuve un caso, dentro de los años me estoy desempeñando en el ámbito forense, que tenía a un joven que tenía una orientación de satisfacción sexual basada en las adultas mayores. Es decir, a esta persona obtenía el placer teniendo relaciones sexuales con adultas mayores. Y lo que hizo o lo que pasó fue abusar de una adulta mayor. Entonces, muchas veces hay que diferenciar bien los términos. No todo es pedofilia. He tenido, como les dije, hasta profesionales que se han pronunciado que dicen, no, él es pedófilo porque ya es agresor sexual. No, ojo que el agresor sexual es el término general. La pedofilia es solamente una de las partes que podría describir al agresor sexual. Correcto. Importante mantener ello, ¿sí? Vamos a hablar del perfil demográfico y psicopatológico del agresor sexual. A la fecha, queridos amigos, a la fecha no existe un patrón o un conjunto de características específicas que nos expliquen de manera fehaciente que una persona es un agresor sexual. No obstante, existen factores identificados, apoyados científicamente, que permiten presumir ante un perfil de agresor sexual, tanto de menores como de adultos. ¿Por qué les menciono esto, queridos amigos? Yo he leído, lastimosamente tengo que decirlo, he leído muchos afiches donde dicen perfil del agresor sexual. Y en estas capacitaciones o pseudo capacitaciones brindan y dicen que así es un agresor sexual, aspecto que es netamente fatuo o es completamente falso. ¿Qué sucede con esto? De que la ciencia a la fecha ha identificado estos factores, pero no necesariamente son los que tienen que estar. Por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Los manuales de diagnóstico que manejamos, el CIE-10 y el DSM-4, hasta la fecha, son los que son oficiales. De uso más universal es el CIE-10, ¿no? El apoyado por la Organización Mundial de la Salud. El DSM-4 es el que está apoyado por la Asociación Panamericana de Psiquiatría. Entonces, importante mencionarles de que cada síndrome o cada cuadro clínico tiene sus características y sus plazos en los cuales se desencadena. Entonces yo como profesional tengo que tener eso bien en claro para poder pronunciarme que esa persona, por ejemplo, la depresión, ¿no? En la depresión, mejor algo más cercano, hablemos de un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, para pronunciarme yo un trastorno de estrés postraumático, lo que tengo que hacer específicamente es pronunciarme de las reacciones psicofísicas que pueda tener esta persona, por ejemplo, los famosos flashbacks, terrores nocturnos, activación psicosensomotriz. Tengo que ver más que nada que la persona está comenzando a evitar las circunstancias específicas que antes no las hacía, ya no obtiene placer mediante las actividades que sí se le generaban placer antes del evento traumático. Tengo que esperar el periodo de 6 meses para ver si ha desarrollado o no la patología. Eso me lo da el manual de diagnóstico del CIE-10. Entonces, no existe un patrón específico, pero sí existen factores y es a los que vamos a desarrollar el día de hoy como parte central y álgida de este tema. Pero dentro de estos factores generales se han identificado puntos específicos en los agresores sexuales. Tenemos una gran población, como han podido ver las estadísticas, y también son materia de estudio a nivel mundial. Entonces, los agresores tienen, general hasta la fecha, lo que tienen es una capacidad de engaño y de seducción única. ¿Sí? Tienen mucha capacidad para elaborar argumentos que hagan que un menor de edad caiga en sus redes. Ahora, ¿de qué se vale? De su posición de superioridad. ¿Y esto dónde sucede más? A nivel intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el agresor está en el hogar, ¿sí? Vamos a hablar de tipología en la siguiente clase, ahí me van a entender mejor este aspecto. El agresor que está dentro de casa
tiene a su vez ya de manera tácita, ya se sobreentiende su posición de superioridad. El simple hecho para un niño de que él sea más grande que él ya genera diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, es importante mantener estos aspectos. eh, 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 es importante mantener estos aspectos claros. Les quiero hacer una pregunta específica en relación a esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes en relación a lo que les estoy comentando de lo que sucede a nivel intrafamiliar? Quisiera, por favor, que me respondan esa pregunta para poder interactuar mejor. A ver. Me dice Cecilia, me comenta una consulta. Las personas con alguna orientación sexual, o sea, los gays, ¿tienen cura psicológica? A ver, primero habría que entender si eso debería ser considerado una enfermedad o no. A ver, Karina me dice, ¿cuál fue tu pregunta? En instantes les doy la pregunta. Una consulta, por favor, poniendo un punto aparte. Es cierto, es mito que si un niño es abusado sexualmente, sufre un cambio en su orientación sexual según la comunidad cristiana? Todas las personas que son gays y lesbianas son así, porque han sufrido de alguna agresión sexual en su vida que necesitan sanar. Bueno, este es un mito. En realidad, no siempre tiene que disponerse o un abuso sexual tiene que terminar en que esta persona va a poder terminar siendo de repente desarrollando un trastorno de identidad sexual. No necesariamente. Lo que hay que tener en cuenta aquí es de manera específica, hay que tener en cuenta que dependiendo de la dinámica de abuso y cómo se ha dado, esta persona pueda o no cambiar su orientación sexual. ¿Sí? Entonces, si un niño es abusado sexualmente, he tenido un caso en específico también, por ejemplo, de un menor de edad que fue abusado, dos hermanitos fueron abusados sexualmente por un perpetrador ajeno a la familia. Este señor solamente abusó de uno de los hermanos, abusó una vez, ¿sí? Una vez. Y del otro hermano, que era el menor, abusó más de cinco oportunidades. Eh, uno de ellos no desarrolló ninguna sintomatología de trastorno de la identidad sexual. ¿Sí? Uno de los hermanos, perdón, el que tuvo un solo evento de abuso, pero el que tuvo más de 5 veces el abuso sí estaba desarrollando una tendencia al otro género, pero eso no sucede en todos, como te pongo el ejemplo de los hermanos, ¿no? Depende mucho de la forma y la dinámica en la cual se da el abuso, Jessica. No es una enfermedad, tienes razón, Teresa, no es considerado una enfermedad. Clínicamente puede ser considerado como un trastorno de la identificación sexual, pero eso es ya una vez que yo me consideré varón, pasa algo y ya me considero mujer. A eso voy al trastorno, ¿no? Generalmente nosotros venimos dotados, como se dice, ¿no? En sexualidad tenemos que hablar específicamente de lo que es sexo masculino y sexo femenino. Y también existe
el intermedio, que se podría hablar de lo que antes resultaba o era materia de estudio, que es los hermafroditas, que biológicamente tienen ambos sexos. Entonces, eso también era materia de estudio, pero ahora solamente es lo que reconoce la ciencia es el varón y la mujer, ¿no? Y a los otros contextos se puede ir considerando de manera específica de acuerdo a las circunstancias de rol, de género y cómo ejerce el rol y el género dentro de la comunidad científica también, ¿sí? La homosexualidad, a ver, me dicen, no es una enfermedad. Sí, no es una enfermedad, tiene razón. Usted tiene razón. Generalmente los agresores sexuales casi siempre están en el entorno familiar. Mi pregunta, ¿por qué? Ya. Magali, ahorita vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué están ahí o por qué se encuentran ahí? ¿Sí? Licenciado, disculpe la interrupción. Dígame. No sé si ya podemos ir dando por finalizado la clase. Tenemos programado para las 6:30, 6:40 otra clase. Ya, ya voy a avanzar, ya voy a terminar este aspecto. Quiero que me entiendan bien, por favor, y de ahí en la siguiente sesión que tengamos, vamos a concluir porque vamos a hablar de tipologías, y eso es importante. Ahora, a nivel intrafamiliar, querida Magali, lo que sucede es de que el agresor no es por una condición de que se suscite, sino que depende mucho de cómo se ha criado esta persona para poder desencadenarse o para poder desencadenar toda esta conducta sexual de riesgo. Depende si ha tenido una buena formación a nivel del hogar. Lógicamente no va a haber nada de eso, pero si existe un factor de riesgo a nivel de desapego, hay maltrato, hay de estas circunstancias difíciles en el desarrollo de la persona, genera dificultades y es por eso que generalmente está dentro del hogar y conoce las debilidades de todos. Es la persona que desarrolla los síntomas en el hogar o en la familia. A ver, para ir terminando, a ver, mire, yo les prometo, yo les voy a, mediante el WhatsApp que tienen, les voy a facilitar mucha bibliografía que quisiera que lean para que estén enterados. Les voy a facilitar muchos aspectos específicos que los van a ayudar a contribuir sus conocimientos. Les voy a dejar mi correo para que me puedan hacer todas las consultas que quieran y yo me voy a dar un espacio para poder responderles. ¿Está bien? Ya, ahora, quiero que me entiendan esta diapositiva. Sí, quiero que me entiendan esta diapositiva de manera específica. A nivel intrafamiliar existe una capacidad de engaño y de seducción, queridos amigos. Este engaño y seducción se da generalmente a nivel intrafamiliar, cuando el agresor está dentro de la familia. Esto me van a entender mejor cuando hablemos de tipologías. Generalmente, los agresores que recurren a la fuerza y a las amenazas están afuera del hogar, pero también hay un número muy pequeño, pero también están los agresores a nivel intrafamiliar, es decir, dentro. Pero el agresor sexual por excelencia, queridos amigos, el agresor sexual por excelencia tiene distorsiones cognitivas. Y estas están presentes tanto en el agresor que está dentro del hogar y en el agresor que está fuera del hogar. Las distorsiones cognitivas implican específicamente alteraciones en el concepto del pensamiento, en que las personas pueden generar ciertas patologías en función a cómo han sido criados. Por ejemplo, si tú reprimes a un niño cuando se está tocando los genitales como parte de su desarrollo en la exploración, estás creando una parafilia. Vamos a hablar largo y tendido en tipologías, eso va a ser el tema central. Les agradezco mucho su predisposición. Por razones de tiempo, sinceramente, el tiempo que compartimos nosotros es muy poco, pero yo sé que van a irse cargados y bastante satisfechos con la ponencia. Miren, chicos, algo más claro y final y con esto cierro, por favor. En una sociedad reprimida sexualmente, existe una gran posibilidad de que los impulsos sexuales sean desencadenados, ¿sí? Es importante que nosotros como sociedad comencemos a ser más abiertos a diferentes aspectos. No podemos vivir de una manera reprimida o cerrada sexualmente. Ustedes tengan en cuenta que una sociedad que carece de información es una sociedad que más se va a llegar a caer en aspectos delictivos, tanto para la persona o la parte del agresor o para parte de la víctima. Les agradezco mucho por la participación. Me quedo corto, me quedo en deuda con ustedes, por favor. Van a participar, estoy seguro,
de todos de todos los talleres que vamos a realizar. Entonces yo voy a estar abierto a poder continuar con estas diapositivas que quedan y a su vez facilitarles la bibliografía. ¿Sí? Les escribo mi correo en estos momentos, ténganlo por favor ahí en cuenta. Me escriben y con todo gusto les voy a poder facilitar, ¿no? Por intermedio de la plataforma de Cefocap les voy a enviar la bibliografía, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. También, ya para finalizar la clase, para la próxima vamos a estar programando con más tiempo, siquiera 2 horas y con coordinación con nuestros expositores. Como ya había indicado, al inicio, esta es la primera clase de este diplomado de alta especialización en criminología del abuso sexual infantil. Como expositores tenemos al psicólogo José Antonio Plasencia Uzcamaite y al psicólogo Víctor Ramos Zavala. Ellos son expertos en estos temas. Así que los que no se han inscrito todavía, las inscripciones siguen abiertas. Pueden comunicarse con el número que sale o si no, a través de nuestra página pueden escribir, ¿no? Entonces, nuestra página Facebook. Muchas gracias. Con esto finalizamos. Gracias, licenciado. Muy agradecido, muy agradecido. Hasta luego.